todo tiene un propósito y esta carta, segunda de Tesalónica, también es una respuesta a una situación que había pasado, que a los tesalonicenses le había llegado una supuesta carta de Pablo, pero era falsa, ¿ya? Y esa carta, que supuestamente venía de Pablo y que era falsa, decía que el día del Señor ya se había cumplido. Y la gente lo estaba creyendo, ¿cierto? Nosotros tenemos claro que si llega una carta o alguien dice acá, el día del Señor se cumplió, tenemos claro que eso es falso, ¿cierto? Lo tenemos claro como el día del Señor, ¿no? Tenemos que tener bien claro como el día del Señor. El Señor no viene caminando a Europa, América, no, ¿cierto? El Señor dice que todo ojo lo va a ver, es el término, es una escena totalmente distinta. Pero ¿qué pasa? Que esta iglesia, ¿se acuerdan que era nuevita y por tanto algunos comenzaron a creer este cuento de que el día del Señor había llegado? Entonces, como respuesta a esta mentira, ¿cierto?, que les llegó, recuerden que no había internet, redes sociales, nada, por tanto las cosas llegaban por carta, ¿ya? Como respuesta para, una vez más, el apóstol Pablo decirle la verdad a la gente, que es la labor que siempre se tiene que dar a una iglesia, decirle la verdad a la gente, le escribe esta carta, ¿ya? Ese es el contexto. Entonces nos damos cuenta que empieza esta carta, vamos con el versículo 1 y 2, empieza realmente con un saludo. ¿Quiénes escriben? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Recuerde que el apóstol Pablo siempre saludaba, gracias y paz a ustedes, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ellos estaban pasando por una persecución, ¿ya? Piensen un poquito el contexto de la iglesia de Tesalónica, estaban siendo perseguidos por su fe. Nosotros a veces, usted me puede decir, a mí me molestan por la fe, ¿cierto? ¿Les pasa a veces en el trabajo algo? Pero eso no es nada al lado de una real persecución, ¿no? A mí siempre me hacían burla, me la siguen haciendo, no hay problema, es parte de la evidencia que soy cristiano, gracias Señor. Eso tiene que suceder. Más bien me avergonzaría que nadie supiera que soy cristiano, ¿no? Pasa que se burlan de nosotros, pero lo que le quiero decir y nos trae mucho aliento es que estos cristianos estaban perseverando en medio de una verdadera persecución, ¿ya? Persecución, o sea, no era que se burlaban, los molestaban en el trabajo, era una verdadera persecución. Entonces le escribe esta carta saludándoles como siempre hace el apóstol Pablo, y fíjense que siempre parte con este concepto, gracia y paz, gracia, regalo inmerecido, y paz a vosotros, ¿sí? Siempre tenemos que vivir en esa sintonía. Vivimos en la gracia del Señor, todo lo que tenemos es inmerecido, ¿cierto? Y debemos vivir en paz. No hay nada mejor que vivir en paz. Me voy a saltar un poquito al 2. ¿Por qué? Porque miren lo que está pasando. Uno dice, el 2 por favor, el 3. Me voy a saltar un poquito porque miren cómo comienza. Dice, siempre tenemos que... Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dio gracias a Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ah? Qué importante que todos los días nosotros demos gracias a Dios, sea algo bueno o sea algo malo. Yo ese versículo en las vacaciones tuve siempre, el Espíritu, para ser técnico, el Espíritu Santo me lo estuvo recordando, ¿cierto? El versículo que está más adelante en Tesalónica cuando dice, dad gracias a Dios en todo. ¿Y por qué? Porque esta es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. A veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias en todo. Está escrito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias en todo. ¿Me está yendo mal? Señor, gracias, tú tienes un propósito. ¿Me está yendo bien? Gracias. Eso es un verdadero cristiano porque entiende que Dios tiene un propósito con todo, ¿cierto? Y pasaba entonces con esta iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque piensa que el primer consejo que le está dando la iglesia perseguida, nuevita, que le estaban engañando que el día del Señor se había venido, les dice, ¿qué hagan ustedes en una persecución? Den gracias. Cuando se burlan de usted en el trabajo, ¿qué tienen que hacer? Gracias Señor, estoy evidenciando que soy cristiano. Cuando se burle a alguien de mi familia o me ataquen por ser cristiano, gracias Señor. Hablen mal de mí, yo estoy acostumbrado ya, ¿no? Al principio no era fácil, no les digo que es fácil, pero uno con los años se va haciendo en el Señor, como decimos en Chile, perdónenme el término, cuero de chancho, ¿cierto? Cuero duro. Y eso es bueno, ¿no? Yo sé que hasta a veces la gente dice, viene el pastor y como que lo menosprecian, lo miran en menos, ¿cierto? Se burlan. Está bien, no hay problema, ¿no? No hay problema. Den gracias en todo. ¿Y saben por qué pasaba esto? Porque piensen que eran nuevitos los de Tesalónica y por tanto ellos al verse en esta aflicción se pasaban todo el rollo como que Dios no estaba con ellos o como no eran espirituales.
¿Le pasa a usted a veces que las cosas están yendo mal y usted como que hace un clic interno diciendo, ¿qué pasa? Es normal. Si somos cristianos, la corriente de este mundo corre contra nosotros. Más bien estamos remando contra la corriente del mundo. Es normal que vivamos situaciones, sufrimiento, aflicciones. Gloria a Dios. No podemos pensar como si no conociéramos a Cristo y decir, busco a Dios y todas las cosas van bien. No. El Evangelio significa que nosotros tenemos salvación en Cristo y que todas las cosas que aparentemente son malas, aparentemente Dios las usa para nuestro bien. Entonces, ¿qué les dice? Iglesia nuevita. Estaban siendo perseguidos, engañados. ¿Qué les dice? Den gracias a Dios en todo. ¿Qué consejo, no? Las cosas andan mal, da gracias. Cuesta, yo sé que cuesta, pero hagámoslo. Hermanos, dice, como es justo. ¿Y por qué? Porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. ¿Por qué Dios permite cosas difíciles? Porque tiene propósitos supremos con eso, ¿no? No es fácil dar gracias cuando las cosas andan mal, lo tengo claro. Pero uno va madurando cuando entiende que tiene que dar gracias en todo. Y si me está yendo mal en algo Dios está permitiendo, o algo Dios me quiere hablar, o algo Dios en su paternidad tierna me quiere corregir, o algo Dios me quiere santificar, o algo Dios me quiere madurar. Señor, gracias, ¿no? Muchas gracias. Entonces, nos damos cuenta que hay dos aspectos grandes. Miren lo que pasaba. Hay dos aspectos grandes que tienen que ver con lo que ellos estaban viviendo en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la persecución. Dos cosas: que su fe crecía y su amor abundaba. Por eso Dios permite cosas difíciles, no para que nuestra fe decaiga, al revés. ¿Dónde crece la fe? En la aflicción, definitivamente. ¿Dónde ha crecido la fe de los hombres de la Biblia? En los sufrimientos. ¿Dónde ha crecido nuestra fe? En procesos muy dolorosos que uno dice, bendito proceso después del tiempo, ¿no? Bendita enfermedad, bendito dolor, porque yo sé que esto me dolió mucho, lo pasé muy mal. Pero hoy día tengo otra madurez. Cómo tomo las cosas, ¿cierto? Cómo sigo las cosas. No es que uno le diga, Señor, por favor, mándame otra, pero bueno, Él sabrá. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar gracias. ¿Y qué pasa? Que la fe de ellos crecía, eran nuevitos. ¿Y saben por qué es importante? Porque una fe que no resiste las pruebas no es una fe confiable. ¿Dónde Dios prueba nuestra fe? En las pruebas. Todos nosotros en nuestra carne quisiéramos que todo anduviera bien, pero Dios no prueba la fe en la miel, po. Dios no prueba la fe cuando anda todo bien. ¿Dónde Dios prueba la fe? ¿Y cómo se prueba la fe de un verdadero cristiano? Cuando las cosas andan horribles, ese cristiano es más fiel, esa cristiana es más fiel. Porque el que no tiene una fe genuina, ¿qué hace? Las cosas andan mal, zapatillas de atleta, decimos en Chile, y se arranca de la iglesia, se arranca de los caminos de Dios porque las cosas no salieron como yo quería. Es una fe falsa, po. Porque Dios tiene que probar nuestra fe, ¿cuándo? Cuando las cosas andan mal. Porque ahí Dios está evidenciando si nuestra fe es de verdad o nuestra fe no es genuina. ¿Se entiende? El Evangelio no es que las cosas anden bien en la vida, ¿no? El Evangelio no es que todo funcione bien, entonces reciba a Cristo y la vida es de Bill Zipap. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios ya resolvió el mayor problema que nosotros teníamos, que estábamos condenados a una eternidad en el infierno, y Dios nos sacó de ahí. ¡Aleluya! Lo que el Señor permita en nuestra vida, gracias Señor, ¿no? Ya nos solucionó el problema más grande. La fe tiene que ser probada, dice la Biblia además. Díganme ustedes, ¿dónde más? En el fuego, ¿cierto? Para que sea pasada como el oro. ¡Wow! Gracias Señor por esta prueba que estaban pasando los tesalonicenses, siendo nuevos en su fe, estando siendo engañados como que el día, no tenían doctrina. El día del Señor ya había venido, algunos estaban, ¿cierto?, tambaleando, y Pablo les dice, su fe ha crecido en este proceso. ¿Y qué otra cosa más pasa? Algo importante. ¿Por qué es interesante que nosotros veamos nuestra fe? Porque una vida fácil que nosotros anhelemos en el corazón puede conducir a una fe superficial. ¿Se imagina que Dios permitiera que todo anduviera en nuestra vida? No, Dios no es necio primero, Dios es sabio, sabe lo que hace. Dios no lo permitiría, ¿por qué? Porque nuestra fe no sería formada. Pues si todo anda bien, ¿alguno de nosotros se arrodillaría? No. Si nuestra fe, si todas las cosas anduvieran bien, ¿seríamos formados para parecernos a Cristo? Jamás, po. ¿El diamante cómo lo forman? ¿Con miel o con cincel? Tampoco con cincel, porque eso es las maderas. Con lija, no sé cómo se llama. ¿Se acuerda la de la perla? ¿Cómo es formada la perla? En el mar adentro, en la conchita, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, el nácar, en medio de sufrimiento, dolor, ¿cierto? Y cosas tremendas. Nuestra vida necesita ser formada en medio
No nos gusta, por supuesto, a nadie nos gusta. Pero recuerden ese versículo que dice que Dios nos concedió dos privilegios. El privilegio de creer y el privilegio de sufrir por Él. No se olvide esos versículos que marcan. Privilegio de sufrir por Él. ¿Ya? O léase el Salón de la Fama de la Fe, ¿dónde está? En Hebreos 11. Ahí está el salón de... ¿Quiere ver hombres y mujeres de fe? Váyase a Hebreos 11 directamente esta noche. ¿Y qué la cosa anduvieron miel sobre hojuela? No. Dice Abraham, y tales cosas, ¿cierto? Y tal y tales cosas. ¡Guau! Se formaron en medio del fuego. Qué importante, ¿no? Que nuestra fe crezca y va a crecer justamente en situaciones difíciles, ¿sí? Por eso que Dios también tiene que, por supuesto, probar a su pueblo. El que viene, la primera de cambio, las cosas andan mal, entonces dejo los caminos del Señor. Está evidenciando que su fe nunca fue real, nunca fue genuina. Porque la fe nunca ha tenido que ver con que las cosas vayan bien. La fe tiene que ver con nuestra fidelidad delante de Dios, sea lo que Dios quiera que sea, ¿no? Hasta el punto, si es necesario, ser como Job. Lo perdió todo y le dijo: te adoro, Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dios da y Dios quita, bendito sea su nombre. Pero aquí hay algo también muy interesante. ¿Qué pasó en medio del sufrimiento? Esta iglesia pequeñita, nueva, empezó a crecer en amor. ¿Ya? Y esa es la bendición. Yo creo que me entienda bien esto. Y esa es la bendición de cuando yo estoy viviendo algo difícil, pedir ayuda. ¿Se entiende? Porque somos un cuerpo. Pero si yo no comunico, ¿cierto? No, porque yo quiero resolver mis problemas solo y soy de la tendencia del aislamiento, ¿cierto? Es muy difícil, primero, que yo salga de situaciones sola, y segundo, me estoy perdiendo la bendición de que Dios puso aquí una familia. ¿Para qué? Para ser ayudado. ¿Y eso qué produce en nosotros? Amor. Te ayudé, me ayudaste. Cuando yo estuve aquí, tú me ayudaste, yo te ayudé. Nos ayudamos entre todos. ¿Qué produce eso? Amor. Dios permite las aflicciones para que nosotros seamos abiertos. Estoy pasando por algo difícil. Amigo, amiga, los que tengo más confianza, hermano, hermana, por favor, pastor, pastora, ayúdeme. Pero somos buenos para ser los llaneros solitarios, ¿cierto? Pasó algo, pero yo solo, porque no, porque así no, Dios no nos hizo para eso. Eso habla de nuestro orgullo y eso no nos abunda en amor. Porque el que piensa así, ¿qué va a hacer? También que los otros se la arreglen como puedan, ¿cierto? Nosotros deberíamos pensar en quién en el ministerio está con problemas, quién en el ministerio está pasando por enfermedades, quién en el ministerio está pasando por situaciones difíciles, y nosotros trabajar en el amor hacia el otro. ¿Se dan cuenta? Porque las aflicciones Dios las permite, ¿para qué? Para que no solamente la fe, sino también el amor entre nosotros, dice, de cada uno de ustedes hacia los demás, abunda más y más. Qué bendición es tener un cuerpo en el que yo me puedo abrazar, contener. Qué bendición es poder contar. Por supuesto, no le digo que usted le cuente las cosas a todo el mundo, no, pero que siempre hagamos una vida de iglesia. Hermano, estoy pasando por esto, hermano, hermana, ayúdame, ora por mí, ¿no? Que sigamos orando por Olger, por ejemplo, por nuestro pastor nacional. Después siempre me dice, usted nunca explica que es el pastor nacional. Nuestro pastor nacional se llama Olger García, ¿ya? Él se vino hace 84, 40 años a Chile con sus 3 hijitos haciendo ministerio en micro, ¿ya? Yo lo honro por eso. Sacó la mugre. Y nosotros conocimos a Cristo en esta iglesia, ¿no? Y Dios lo trajo a él teniendo 0 contacto y él empezó uno por uno. Es un trabajo, ¿no? Y hoy día está con un cáncer muy complicado, ¿cierto? Y nosotros debemos orar y amarle, ¿cierto? Qué importante eso, amarle. A veces se nos va, ¿no? Se nos va. También está mal el papá de Gonzalo Gallardo para que usted lo llame, ¿cierto? No importa que sea otro ministerio, somos una iglesia, ¿ya? También está mal el papá de Gonzalo Gallardo en una condición muy crítica. Entonces yo me acordaba y decía, qué mal no hemos estado encima de Gonzalo. Le paso también la noticia para que usted le pegue una llamadita, un mensaje, Gonzalo, ¿cómo está tu papito? Ahí estamos, ¿no? Qué importante eso, porque eso habla de que nuestro amor está creciendo. Versículo 4, por favor, dice, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de las persecuciones y aflicciones que soportan. O sea, más encima, piensen que es sabio el consejo del Espíritu Santo. Esta iglesia estaba pasando aflicciones. Usted puede decir, ya, llévelo a su vida. Yo estoy pasando aflicciones. Y gloria a Dios que esté pasando persecución a causa de Cristo, ¿no? Y no a causa de otra cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? El consejo es como antihumano, ¿cierto? Y uno dice, no, ya, no. Qué bueno que estén pasando esto. ¿Por qué? Porque su fe se va a aumentar.
Porque su amor va a abundar. Porque además, dice el apóstol Pablo, yo puedo hablar con el buen sentido del orgullo, puedo hablar con alegría, orgullo, ¿cierto? De ustedes. ¿Por qué? Entre la iglesia de Dios, por su perseverancia y fe en medio de estas persecuciones. ¿Qué hace un verdadero cristiano, una verdadera cristiana? Persevera en medio del peor escenario. Que Dios nos libre de arrancarnos un día e irnos. El verdadero cristiano y la verdadera cristiana persevera aunque se quede como Job. No creo que ninguno de nosotros llegue a estar como Job, le digo sinceramente. Pero el verdadero creyente, la verdadera creyente, ¿qué hace? Persevera en la fe en su Señor, pase lo que pase. Pase lo que pase. Entonces, su fe crecía, su amor abundaba. Y para esto, ¿qué se requiere? Paciencia. ¿Te acuerdas del versículo romano? La tribulación produce en ustedes paciencia. El mismo Pablo escribiéndole a los romanos. ¿Qué produce el problemita en nosotros? Paciencia, ¿cierto? Porque uno dice, Señor, ¿hasta cuándo me tienes con esta situación? Paciencia, quiero formarte la paciencia, ¿cierto? Le decía al yo, los niños a esa edad quitan la paciencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Nosotros estamos en esa situación. Quita la paciencia muchas veces. Entonces yo que dije, Señor, termina con esto. Trabaja en mi corazón el ser más paciente. Porque la paciencia es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Mientras más relación con Dios, mientras más búsqueda de Dios, la paciencia se aumenta. Estos cristianos, piensa que eran nuevitos, su paciencia aumentaba. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Les da un empujón de bendición en vez de decirle algo. Oye, ustedes están súper bien, tranquilos. ¿Están viendo persecución? Aleluya, son cristianos. Está aumentado su fe, su amor entre ustedes. ¿Qué les dice? Pues, nosotros damos testimonio de ustedes, de que ustedes han perseverado. Todos esos cristianos que estaban medio así como, ¿me está yendo mal? ¡Wow! Como que se aleonaron en el Señor. Su pastor les está diciendo, tranquilo, vayan adelante, sigan. ¿Se burlan de ti en alguna parte? Aleluya. Te hacen burla porque eres cristiano y todo, y hacen comentarios al lado, este es el pastor y la niña cristiana. Dale gracias a Dios y ama esa vida. El día de mañana esa vida que se burla de ti va a estar necesitada. Tú tienes que ser el primero en correr, ayúdale. Eso hace un reflejo de Cristo. Pucha, me cuesta si me peló durante 2 años por ser cristiano. Ámalo el día que esté necesitado y atiéndelo con todo el amor, porque eso refleja a Cristo en ti y en mí. Pero me dice que estas cosas fueron reales ¿en qué? En medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportaron. Qué importante que nuestra paciencia aumente. La tribulación, la prueba, produce en nosotros, no, nunca lo olvides, paciencia. Hay cosas que a veces me dicen, ¿hasta cuándo? Como que no puedo más. Pero después uno se acuerda de la Biblia, ¿cierto? Bendito Espíritu Santo que nos trae Santiago, nos dice, Dios no permite nada que tú no puedas soportar. Entonces como uno dice, no puedo más, pero es mentira, ¿cierto? Porque si Dios no permite nada que no puedo soportar, quiere decir que a veces puedo estar en la línea, pero Dios sabe mis límites. Por tanto, es mentira decirle no puedo más, ya voy a cortar. Mentira. Lo puedo soportar porque Dios me promete no permitir nada que yo no pueda soportar. Bendito sea su nombre. 2 cosas, persecuciones y tribulaciones, dice la Reina Valera. Son 2 cosas distintas. Las persecuciones tienen que ver más con ataques de afuera. ¿Ya? Persecuciones cuando se burlan de nosotros. Persecuciones cuando hacen comentarios a nuestras espaldas por ser cristianos. Esa sería persecución, ¿ya? Aunque, insisto, las persecuciones bíblicas al lado de lo que nosotros vivimos no tienen parangón, ¿cierto? Estamos hablando aquí de persecuciones reales donde los apóstoles les cortaban la cabeza, los crucificaban al rey, o sea, persecuciones que uno dice, ya, Señor, perdóname, no es tanto lo que me estoy quejando, ¿cierto? Y la otra palabra, tribulación, significa literalmente una aflicción, una prueba. 2 cosas distintas. Una es que tenga ataques de afuera, ¿cierto? Los cristianos vamos a ser constantemente criticados, no se preocupe, ¿sí? Y los pastores más aún. Y más si vamos con la verdad, ¿cierto? Le contaba a mi esposa lo horrible que vi el fin de semana de una iglesia que estaba llenísima, llena, ¿cierto? Y decía, oh, gloria a Dios, está llena, sí. Pero ¿saben qué estaban haciendo los pastores delante para entretener a la gente? Estaban haciendo un juego de rugby. ¿Y sabe cuál era la pelota? La Biblia. Véalo si quiere. Estaban pateando literalmente la palabra y la gente ¡ah! Llena la iglesia. Entre ellos no hay crítica, ¿se entiende? No hay juicio justo, que debiera haberlo dentro de una iglesia. Pero el pastor que va a ser realmente siempre criticado es el pastor que predica la verdad de la palabra. Que Dios nos libre de llegar a esos extremos. Una cancha de rugby donde la Biblia era la pelota.
y sus pastores pateando esa pelota. Yo decía, Señor, yo no puedo creer lo que hemos llegado, Dios mío, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hijos de Dios, Dios nunca permite en vano el sufrimiento en tu vida. Nunca pienses, porque eso es algo de nuestro corazón, ¿cierto? Nunca pienses que tú eres el que más ha sufrido en la vida. ¿Nos pasa? Es que, pastor, usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Nunca diga eso. Nunca diga eso, porque tú no sabes lo que ha pasado el otro, ¿ya? Nunca pensemos que somos los que más hemos sufrido. Si después de Cristo vengo yo. No, yo no sé lo que ha pasado, estoy segura, pero estoy seguro por la Escritura y porque Dios te ama, que Dios te ha hecho pasar por pruebas difíciles. Y entonces te admiro, te bendigo. Tu ejemplo a mí me enseña. Tu perseverancia me edifica. Eres de bien para mí. Así tenemos que mirarnos, ¿cierto? Todos hemos pasado cosas tremendamente difíciles. Puede ser que algunos más, otros menos, ¿ya? Pero Dios nunca permite en vano el sufrimiento. Grábate siempre eso porque es una verdad bíblica. Las pruebas que Dios permite en tu vida son para obrar a tu favor y nunca en tu contra. Dios no permite algo para dañarnos, para hacernos trizas. Dios permite algo para nuestro bien, que muchas veces en el momento no lo entendemos, pero más adelante miramos para atrás y dice, lo entiendo, ¿por qué permitiste esto? Yo me convertí en medio de un proceso de dolor. Entonces digo, Señor, bendita enfermedad, ¿sí? Si no, no hubiese buscado nunca a Cristo en mi carne. Jamás. Si Dios no me hubiese llamado, Él hizo todo para que la gloria sea para Él. Pero que es importante que dice que por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. O sea, el apóstol Pablo le hablaba del ejemplo de Tesalónica a otras iglesias. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy día? Estamos hablando de Tesalónica a otra iglesia, que no es Tesalónica. Qué importante eso. ¿Por qué? Porque aquí viene lo importante de que el testimonio de algunos ayuda a los otros. Por eso que todos nosotros deberíamos tener un testimonio de vida muy claro. ¿Ya? Ojo, el testimonio no es evangelizar. No mezclemos cosas, pero sí es necesario tener un testimonio. ¿Ya? No es evangelizar. Evangelizar es enseñar el evangelio. ¿Ya? ¿El testimonio para qué? También para dar evidencia de Cristo. Todos nosotros debemos tener un testimonio como Pablo. Hechos capítulo 9, ¿cierto? Van a Hechos capítulo 9 y está el testimonio de Pablo. Yo era judío de judío, ¿cierto? Aquí, acá, el testimonio precioso. Y un día me encontré con el Señor camino a Damasco y relata toda su conversión. Todos nosotros deberíamos tener un testimonio. Y eso es súper importante. Tiene que haber una vida nuestra antes de Cristo y después de Cristo. Real, ¿cierto? Donde hubo un real cambio, una real conversión, un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque eso ayuda a otros. Nuestro testimonio ayuda a otros. Yo le agradezco a muchos que a veces me dicen, no, mira, a esta edad yo lo dijo tal cosa. Gracias. Oye, si no soy el super pastor, el super hombre, si algunos tienen más experiencia en hijos, gracias por compartirme eso, pues me ayuda o no. Lógico, pues si tenemos que tener una relación horizontal. Gracias por compartirme eso, pasaste por eso y me estás dando un consejo, lo tomo, te agradezco. Porque nos edificamos con los testimonios. Mira, yo pasé por este dolor, te ayudo, hermano. ¿Estás pasando por eso? Te ayudo, hermana. Qué importante es que nosotros seamos una familia que nos ayudemos, porque seguramente problemas que tú estás viviendo, aquí una hermana lo pasó. Pero como yo no lo cuento o no pido ayuda, mi hermana se ve imposibilitada de ayudarme. Pero en general como que todos, para nuestro bien en la iglesia, han pasado por cosas que nosotros estamos pasando. Qué importante. Porque una cosa es el consejo bíblico, súper bueno, y lo más importante es la Biblia. Pero qué importante es el que haya pasado por eso y pueda entenderlo, ¿cierto? ¿Quién va a entender un enfermo de cáncer? Aquel que pasó por un cáncer. ¿Se entiende? Yo no puedo decir, te entiendo. No te entiendo. No sé lo que es, pero te ayudo. Pero gloria es que hay uno que dice, yo pasé por un cáncer, anda tú a ayudarlo. Porque tú conoces la Escritura y además pasaste por eso. ¿Quién mejor puede ayudarlo, cierto? Por eso que es importante que entre nosotros nos asistamos, nos ayudemos. Entonces, dice que fue testimonio para las demás iglesias. ¿Por qué? Por su perseverancia. Siempre me ha impactado ese versículo de Mateo 24, no me acuerdo el versículo, pero está en el capítulo 24, dice, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No sé si lo leo mal o no lo leo mal, pero siempre me ha impactado ese versículo. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué entiendo como evidencia eso? Que el verdadero cristiano va a perseverar hasta el fin. No puede existir un cristiano, una cristiana genuina que se vaya antes de tiempo, ¿cierto? Se arrancó 3 semanas antes que viniera el Señor. No lo sabemos. Perseverancia y fe, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando estudiamos
El fruto del Espíritu. ¿Cuál era la misma raíz de la palabra fe? Muy bien, Katy. Ella dijo, fidelidad, no la están escuchando en la casa. ¿Se dan cuenta? Esos son los términos que tenemos que acuñar, porque eso es lo que se tiene que venir a nuestra mente. Si no hay fidelidad en nosotros hacia Cristo, nuestra fe no es genuina. ¿Se entiende? Esas son las cosas que ven. Ya, Señor. Lógico, po. Tengo mucha fe en el Señor, pero no soy fiel. No, eso es contradictorio bíblicamente, porque la misma palabra de fe, y ojo, cuando hicimos el estudio del fruto del Espíritu, cuando la acepción de fe en esa lista de 9 se refiere a fidelidad, en otra se refiere a la creencia, en esa del fruto se refiere a fidelidad. O sea, el fruto de verdadero el cristiano debe tener fidelidad completa. Fe y fidelidad son dos términos de una misma moneda. ¿Tienes fe? Tienes que mostrar que eres fiel. Qué importante. Es lo mismo que arrepentimiento y fe. ¿Se fijan? No pueden ser separadas. No puedo decir que yo tengo fe en Cristo y no vivo en arrepentimiento. No tiene sentido bíblico. El que es de la fe vive en arrepentimiento. O al revés. Aquel que vive en arrepentimiento y no tiene fe. No. Mi fe tiene que estar evidenciada. ¿Por qué? Por mi fidelidad a Dios y a las cosas que Dios manda. Qué lindo, ¿no? O sea, no era que estos solamente tenían fe así, gran fe en Dios en medio de la corrupción. ¿Qué está diciendo aquí? Que eran fieles. Estaban siendo perseguidos, azotados, solos, sin el pastor físicamente y todo, y ellos eran fieles. A eso se refiere aquí cuando lo dice, y su fe, su fidelidad. Fide. Qué linda es la Biblia, ¿no? Fe y fidelidad son inseparables. ¿Tengo fe? Lo muestro con mi fidelidad también, ¿no? Qué importante. Entonces, estas virtudes van juntas, ¿no? No podemos manifestar fe a Dios si no tenemos fidelidad. Y el último versículo que dice, esto es tremendo ya, o sea, si él quería ponerle la guinda a la torta para que estos tesalonicenses se animaran en medio de la persecución, miren lo que les dice, Dios mío, por favor ponga ojo a esto, grábelo, fotografíelo, anótelo. Todo eso que vivieron ellos, todo esto que le está destacando, ¿cierto? En medio de la persecución, ¿ustedes qué hicieron? Aumentó su fe, se amaron más, perseveraron y fueron fieles. Y acá les dice, todo eso es una señal evidente del justo juicio de Dios, como diciendo, es una señal evidente de que ustedes son verdaderos cristianos. Ay, Señor, yo quiero eso para nuestra iglesia. Que nos diga una señal evidente que ustedes realmente, cuando venga el juicio, van a ser considerados, ¿qué dice? Dignos del reino de Dios. O sea, eso que les estoy diciendo, que sean fieles, perseverantes, aumentaron su fe y amor, es una evidencia de que ustedes son cristianos genuinos, nacidos de nuevo. Por tanto, van a ser en el día final considerados dignos de entrar en el reino de Dios. ¡Guau! Yo quisiera que Dios dijera eso de nuestro ministerio, de nuestra iglesia. Pero lo aprendimos del principio de la serie, el ministerio lo hacemos nosotros. Yo digo voy a ser fiel, tú puedes ser fiel, y si hay 2 o 3 se levantan y 4 y digo no, yo soy infiel, nos da un tinte, ¿se entiende? Y no es que nadie esté excluido, sino que es decir, pongámonos todos hacia este lado. Nosotros le damos el tinte a la iglesia. Si una persona acá dice nadie me saludó, lo lamento, pero yo no soy el culpable, Señor. La gente no fue amorosa con esa persona. ¿Culpa de la iglesia? No, culpa tuya y culpa mía. Porque nosotros le damos el tinte al ministerio. Si somos amorosos, la persona decía, me saludaron increíble. ¿Qué le dio el tinte al ministerio? Tú con tu actitud. Tú con tu fidelidad, tú con tu amor, tú con tu fe, tú con tu perseverancia. Yo quisiera que el Señor nos dijera esto. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. ¿En qué sentido? Para que ustedes sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. No están sufriendo en vano. ¿Por qué están sufriendo? Ellos, ¿no? Ellos, ojo. Ya, bueno, si estoy sufriendo una pena de amor, no está hablando de eso. Aquí está diciendo aquellos que sufren por hacer la voluntad de Dios. Aquellos que sufren por llevar a cabo la causa de Cristo, ojo, ya no es mi sufrimiento porque yo me metí en un tete y ahora estoy sufriendo, no, ese es otro problema, esto no está aquí en la Biblia. Aquí está hablando de los cristianos que sufren por hacer la voluntad de Dios, por llevar a cabo la causa de Cristo. Les conté el testimonio de la japonesa cuando estaba en el supermercado en La Serena. Hermoso. ¿Cómo cree usted que me miraba el rey? Nunca había escuchado un supermercado entero callado. Yo dije, Señor, ¿qué está? Porque todos empezaron a oír, todos callados. Y había una fila que mi esposa iba a estar aquí parado 40 minutos. Pero fue hermoso el tiempo, hermoso. Yo no hablo inglés, se lo digo de verdad, no hablo inglés. Pero la evangelicé en inglés.
Porque Dios da las capacidades que nosotros no tenemos para que la gloria siempre sea para Él. Y para asegurarme que le queda el evangelio, la hija, como hablaba 3 idiomas, le digo, explícale esto. Y parecía un programa de televisión, que el Señor Jesús, y empezó a decirle a la mamá, ¿Do you understand? Yes. ¿Qué va a hacer? Le dije, porque el evangelio requiere una respuesta. ¿Lo va a pensar? Sí, me dijo. Qué hermoso es cuando uno ve que el Señor realmente está haciendo obra, está transformando vidas, corazones, que hay una evidencia, ¿cierto? ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo sentía que me estaban mirando así como... Porque escuchaba, que me da lo mismo. No habían menos de 100 personas ahí. Uno nota las caras, ¿no? Tengo que mirar realmente así como... burlas, ¿se entiende? No importa, yo sigo aquí hasta que le había dicho, Señor, por favor avanza esta fila porque... Empecé a orar al Señor que esta fila se detenga porque quiero seguir hablándoles de Cristo. Su mamá, su hijita, su hijito. La palabra de Dios no vuelve vacía. Son esas cosas que uno se va impactado, ¿no? ¿Cómo le expliqué el evangelio en inglés? No tengo idea, no sabría hacerlo ahora. Pero uno dice, wow, Espíritu Santo, ¿cómo haces? ¿No? Me hizo hablar no es que no hable, ¿no? Hablo, pero muy poco. Pero como que, ¡vrum! Como dije, Señor, no lo puedo creer. Es el Señor el que hace eso, ¿no? ¿Oramos? ¿No todavía? Ya. Entonces, hijos de Dios, para terminar, pese a las circunstancias difíciles que tenía Tesalónica, pese a las circunstancias difíciles que tú me puedas decir que estás experimentando, yo también, ¿no? Digo, Señor, me duele lo de Olger, me duele mucho y siempre me cuestiono y digo, ¿por qué no tuve una relación yo más cercana con él? ¿A quién le echo la culpa? Porque así somos los cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué ha permitido Dios en los últimos meses? Que nos llamemos por teléfono, que le diga al líder lo quiero, pastor lo quiero, lo amo, que pueda visitarlo en la clínica. ¿Se da cuenta que a veces somos, que es tan feo el piano? Está enamorado, le hizo, donde en las vacaciones volvió, ¿eh? Siempre estaba enamorado de su esposa, pero... ¿Qué les contaba? Que como uno a veces no es intencional y la embarra. No somos intencionales. Esperamos que alguien esté con cáncer para acercarnos, ¿cierto? Me pasa a mí también, ojo, me lo estoy diciendo a mí también. En vez de estar atento a las necesidades, digo, Señor, ayúdanos lo que dice la Biblia, a preocuparnos del huérfano. Dice la Biblia que nos preocupemos especialmente de la viuda. Entonces, para que usted también ore, en los tiempos completos tenemos una mujer viuda. Usted sabe que se murió el pastor de Arica, Ricardo, y su esposa quedó viuda. Ore por Lelia. Ore por Lelia. Ore por Lelia. Qué importante, ¿no? Estamos viendo ahí una situación de cáncer en nuestra familia. Esta es la situación del papá de Gonzalo. Y muchas que ustedes pueden contar, ¿no? ¿Para qué? Para que... Gracias por compartir siempre las cargas en el grupo. Así tiene que ser. Estas familiares, compañeros, amigos, amigas están con cáncer, para que nosotros tomemos eso, oremos y nos comprometamos. Entonces, pese a cualquier circunstancia difícil, hijos de Dios, ¿qué finalmente le está diciendo el apóstol Pablo? Sigan, perseveren, porque tienen un futuro. Esto es tener un futuro glorioso. ¿Qué me importan los títulos de este mundo si todo eso se va a hacer triza? El gran futuro glorioso es tener esto, el acceso al cielo, el cual solamente podemos alcanzar por la gracia de la obra de Cristo en la cruz. Ustedes van a ser considerados dignos. ¿Yo digno de qué, Señor? Si lo único que te ofrezco es pecado. Sí, pero por Cristo, por haberte convertido de verdad. Digno del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Si sufrieron por Cristo, gloria a Dios. Por supuesto que uno va madurando, porque antes pasamos después... Estábamos en Vicuña, un tremendo escenario, ¿no? Tremendo escenario. Digo, Señor, hay tantas cosas que se provocan aquí, nosotros no. Y yo me preguntaba, decía, ¿sería capaz de predicar arriba de este escenario con miles de personas? Si me he hecho la pregunta de 5 años, digo, me muero de miedo. No, estáis loco que predique otro. Pero qué importante es ir creciendo. Yo me preguntaba, ¿sí? Esos rollos que... Yo me hago rollos con el Señor y bueno, sueño con Él. Y si un día me invitaran a predicar aquí a Vicuña, esta plaza van a ir 1000 personas, y si me dijeran, sube. Gloria. Porque queda la valentía del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo cambia la vida de uno? Hace 5 años dice, no, estáis loco, no era capaz de pararme en un congreso con 100 personas, me moría de miedo. Gloria.
Entonces, para que no creamos la mentira esa, que tú a lo mejor a ti te es fácil hablar en el supermercado. No me es fácil, somos todos iguales. Que en la medida que nosotros vamos creciendo, las cosas van cambiando, que es distinto. No me es fácil nada. No es fácil estar parado acá adelante y decir la Biblia. Provoca un profundo temor de Dios de no decir algo equivocado. Porque estoy predicando su palabra. No es fácil, pero los años que nos van dando, madurez. Y es importante eso, ¿por qué? Porque tenemos un galardón, hijo de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por lo cual en verdad estáis sufriendo. ¿Ya? No es que el sufrimiento nos haga ganar la salvación, lo entendemos, ¿no? No es eso. Sino que el sufrimiento es una evidencia de que nosotros estamos en Cristo, que es distinto. Nada que podamos hacer ganamos el cielo. Cristo lo hizo absolutamente todo. Todos los méritos de Cristo se nos pasan a nosotros. Entonces, ¿qué quiero compartirte para terminar? Que si estás viviendo situaciones difíciles, aflicción, un sufrimiento, una enfermedad, lo que sea, piensa en este futuro glorioso. Eso es lo que nosotros debemos pensar, dónde está nuestro futuro glorioso. Y que toda cosa que pase en esta vida la miremos a la luz de ese futuro glorioso. Entonces no es nada, ¿no? Que todo sufrimiento que tú estés pasando va a ser nada al lado de la gloria eterna que nos espera. Que todas esas burlas, bromas que te hicieron el vacío, el grupo aparte donde fuiste, no significan nada al lado de la gloria eterna que te espera y que nos espera. Que si las cosas no te están resultando en tu vida, persevera. No es normal eso, pensando que el mundo, dice la Biblia, que es contra Dios. O sea, estamos nadando contra la corriente. Es normal entonces. Raro sería que nadáramos a favor de la corriente, ¿no? Sigue adelante, persevera. ¿Por qué? Porque hay un galardón. Y Él prometió un galardón. Y esto quiero detenerme para orar. Él prometió un galardón futuro para todos. No. Mateo enseña que ese galardón futuro es para aquellos que le fueron fieles. Bendita fe, fidelidad, que yo debo entender. Ser fiel con Dios es lo más importante. Mateo 25, el Señor, ¿cierto?, está recibiendo las almas que llegan y que le dice, bien, siervo fiel. No le dice, oye, que lo hiciste bien en tu trabajo, compadre, eres talentoso para el tenis. No le dijo eso. Bien, siervo fiel. Esa palabra me tiene que golpear, porque es la única palabra que el Señor nombra cuando la gente se enfrenta con Él en el reino. ¿Fuiste fiel? No cualquier palabra. Fiel, fidelidad, fe. Sobre poco te puse, fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor, entraste. Y vamos a este versículo y oramos. Mateo 5, 10 al 12, miren lo que dice. Que se burla la gente de nosotros. ¿Cuál es el problema? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bendecidos, dichosos, felices serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, dice el Señor. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron. ¿Qué importa que la gente estuviera riendo en el supermercado? Regocíjate, ríete. Estoy haciendo lo correcto, lo que Dios quiere. Eso tiene que suceder. Eso me está diciendo que estoy en el camino correcto, que estoy haciendo lo que Dios quiere. Que si evangelizo a alguien y alguien me tirara un garabato en la plaza, regocíjate, porque eso le pasó también antes a los profetas. ¿Y qué te espera? Una recompensa gloriosa en los cielos, grande. Quiero invitarte a orar en esta noche. Señor, qué bueno es estar reunidos, porque también tu palabra dice que tú habitas en medio de la congregación de tu pueblo. Tan solo donde hubiesen 2 o 3 en la iglesia, tú prometes estar en medio de ellos. No es algo que yo sienta, no es algo emocional, no es algo que experimente. Es una certeza de tu palabra y con eso nos basta. Tan solo hubieran 2 hoy día en esta noche. Tú dices, yo estoy ahí en medio de ellos. Y eso es lo que realmente nosotros queremos.
Y eso es lo que tú quieres, estar con nosotros. Oh Señor, te pedimos perdón porque le damos tiempo a muchas cosas en el día a día, pero no le damos tiempo a la invitación gloriosa cuando tú nos dices: hijo, hija, ven. Nuestro corazón a veces nos estafa, nos impide, tenemos otras cosas, posponemos los tiempos contigo. Perdónanos, Señor, porque a mí también me sucede. Y esto es lo más rico, lo más glorioso, lo más hermoso, es estar escuchándote. Porque aquí no está hablando cualquier persona, es Dios. Y tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Señor, gracias porque esta iglesia era nueva. Esta iglesia no tenía tanto conocimiento, doctrina, no tenían todavía la Biblia, no tenían maestros. Y estaban sufriendo persecución por su fe. Una persecución fuerte, real. No solo eso, le había llegado una carta falsa, supuestamente de Pablo, diciéndoles que el día del Señor ya había sucedido, como diciendo: ven, era una promesa falsa. Y a raíz de eso es que Pablo, en el amor de Dios, le escribe esto para hacerle entender que eso era mentira, que perseveraran, que el día del Señor todavía no había sucedido. Pero qué hermoso todo lo que les dice. Lo tomamos en esta noche, lo internalizamos. Y aún podemos extenderlo a cualquier tipo de sufrimiento, enfermedad, dolor. Las cosas andan mal. El Señor te dice, a través del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que este proceso aumente tu fe y no al revés. Aquí es donde se prueba tu real fe, cuando nos toca morder el polvo muchas veces. Que tu amor por el otro abunde, por la otra abunde. Un consejo tan hermoso es: lo estás pasando mal, las cosas andan mal, preocúpate de los demás. Las cosas muchas veces andan mal porque estás preocupado y preocupada de ti mismo todo el tiempo. Preocúpate de otros, preocúpate de otras. Vas a ver que tus problemas quedan a un lado. Porque eso es lo que también Pablo dice a los filipenses: preocúpense de los demás como si fueran más importantes que ustedes mismos. En medio de esta situación, Señor, ayúdanos a perseverar. Siempre escuchamos esa palabra, ¿cierto? El que persevera alcanza. No está en la Biblia, pero es un buen principio. Persevera, persevera. Esta vida tiene bemoles, esta vida es una exigencia, por supuesto. Esta vida es enfrentarnos a un sistema del mundo que va contra la palabra de Dios. Si es cierto, todo es cierto. ¿Cuál es el problema? Esto es para valientes, para luchadores, para gente que saben, como dijo el apóstol Pablo: ¿saben qué? Yo tengo bien claro en quién he creído. Y así debiéramos ser. Tengo bien claro que mi fe está puesta en Cristo, por tanto yo persevero, no claudico. Él nunca ha mentido, Él nunca ha fallado, Él nunca me ha dejado. Y aún viviendo en un mundo caído, Él ha sido bueno conmigo. ¿Qué quisieras tú también decirnos, Señor, en esta noche? Además que perseveremos, que seamos fieles. Puede ser que ahí esté tu problema con el Señor, que no eres fiel de todo corazón. Es un día sí, un día no. Algunas cosas sí, otras no. En algunas cosas soy fiel, en otras exhibo mi completa infidelidad. Y Dios es tierno. Dios no está aquí como un sargento enojón para castigarte. No, ese es el Dios de la Biblia. Dios es misericordioso, pero con tierno amor Él también nos está diciendo que es necesario corregir esa infidelidad. No somos fieles con sus cosas, no somos fieles con la iglesia, no somos fieles con la obra, no somos fieles en dar a los enfermos, no somos fieles en dar a aquellos que murieron y perdieron sus casas. Entonces hay problema en nosotros, ¿te das cuenta? Y Dios en su amor nos disciplina para que nosotros corrijamos. Señor, me imagino que para tu corazón no hay nada más doloroso que ver una iglesia infiel. Yo te pido que tú nos ayudes, porque ninguno aquí de nosotros puede decir que es 100% fiel. El verdadero fiel es el que vive completamente conforme a tu palabra, en todas las cosas. Yo te pido que nos ayudes, como lo hiciste con Tesalónica, que daba testimonio de fidelidad. Que nuestra fe sea una fe fiel, fiel con Dios en todas las cosas. Que no haya, como dice la Biblia, motivo de vergüenza cuando nos encontremos un día en tu presencia. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Vuélvenos una iglesia fiel, una iglesia que se ama, que se ayuda, que se asiste. Una iglesia que crece en la fe, que abunda en el amor, Señor. Quita mi egoísmo, quita, Señor, esa insensibilidad que tengo a veces sabiendo que hay muchos sufriendo y yo te hago oraciones porque sigo reclamando lo que yo quiero. Oh Señor, sácame de esa esfera. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Enséñame a ver con tus ojos, a sentir con tu corazón, a preocuparme de lo que tú quieres que yo me preocupe, a vivir el día a día pensando en lo que tú quieres que viva. Cuando yo me miro a mí mismo, es que mi vida nunca va a mejorar, porque yo estoy cometiendo un error contrario de ponerme a mí en el primer lugar. Mi vida nunca va a mejorar. La vida no se trata de mí. Piensen que estos creyentes en Tesalónica eran nuevitos. ¿Y de qué estaban preocupados? ¿De ellos? No, estaban preocupados de hacer la obra, por eso eran perseguidos. ¡Nuevos! Pero tenían claros que ellos vivían para Cristo, no para ellos. Qué palabras más hermosas del apóstol Pablo que nos enseñan también en esta noche. Yo te agradezco por tu gloriosa palabra, por el ejemplo de esta iglesia pequeña, Señor, porque nosotros tomemos el compromiso cada uno de tomarla como un modelo, sabiendo que nuestro modelo máximo es Cristo. Porque si cada uno de nosotros como creyentes de esta iglesia tomamos el compromiso de parecernos a Cristo y tomar las cosas de modelo como esta iglesia, que es un ejemplo, nuestra iglesia va a ser agradable a ti. Y eso depende de cada uno de nosotros. Qué glorioso sería que tú dijeras: de esta iglesia es una señal evidente de que ustedes van a ser considerados dignos del reino de Dios. Anhelamos escuchar eso de tu boca, Señor. Porque había gente fiel que se convirtió. No perfecta, pero fiel. Fiel, fiel con Dios. Fiel. Hasta el último día fiel. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te pido que tu presencia, Espíritu Santo, nos transforme, nos cambie, nos inunde. Te oramos por mucha gente que debería estar acá en este día. No sabemos ni siquiera si podemos seguir con el Zoom. Yo te pido que no te acostumbres, por favor, a ninguna comodidad. Te lo ruego. Estamos haciendo ya con lo mínimo las transmisiones. Y es probable que no podamos seguir. Que le mandemos un YouTube a la gente de afuera nada más. Porque Dios también quiere fidelidad en su pueblo. Te animo a que vengas. Tú que vives cerca. Tú que puedes venir, que tienes el tiempo, que Dios te ha permitido las cosas. Volvámonos en fidelidad a Dios todas las cosas. Porque entonces daremos bueno o mal testimonio a los de afuera respecto de cómo somos con el Señor. Bendice a cada vida, guárdale, Señor. Si alguno está sufriendo, que ninguno tire la toalla. Si alguno está pasando algo muy difícil, que ninguno se rinda, porque te tiene a ti, Señor. Y tiene una iglesia que le apoya en la medida que tú pidas ayuda, por supuesto. Que te asiste, que te ayuda a salir de ese sufrimiento. Señor, que recordemos tus palabras cuando dice que suframos con el que está sufriendo. Así debiera ser. Ponernos literalmente al lado a caminar con esa persona. Eso es amor. Alégrate con el que está viviendo cosas buenas. Sufre con el que lo está pasando mal. Literalmente camina al lado de tu hermano y tu hermana en sus alegrías y en sus penas. Somos una comunidad. Somos una familia que Dios llamó. Te lo pedimos en esta noche. Te damos gracias por esta palabra. En el nombre precioso de Jesús.